establecer los objetivos de una investigación, ¿no es cierto? Específicamente de cómo realizar el proceso de delimitación de un proceso de investigación. Estábamos hablando nosotros de los verbos en base a la taxonomía de Bloom, en donde cada uno de estos verbos debe de estar conjugado en infinitivo para que usted lo pueda utilizar. En infinitivo significa que usted tiene que conjugar el verbo en ar, y ir, ¿sí? De esa manera, usted obtiene como tal la acción con la cual usted va a direccionar su proceso de investigación, ¿sí? Denme un segundo, ¿ya? Entonces, hasta ahí teníamos establecido nuestro, nuestro proceso de investigación, ¿no es cierto? Vamos a pasar al siguiente tema, chicos, que son las fuentes secundarias y primarias de la investigación. Una vez que usted ya ha seleccionado qué acciones va a realizar dentro de la investigación, es importante que usted seleccione ahora las fuentes de información. Una fuente de información le permite a usted tener un mayor conocimiento sobre el tema de investigación, ¿sí? Pero es importante que usted aprenda a discernir o aprenda a identificar las diferentes fuentes de investigación que va a tener a su alcance para poder realizar este proceso de investigación, ¿ya? Como fuente primaria vamos a encontrar directamente a las fuentes de primera mano. No sé si podemos observar las diapositivas o este les salen en blanco, chicos. En blanco, licenciada, sale en blanco. Es en blanco. Ahí sí. En blanco sigue, Lice. Ya, espérenme 5 segundos para poderles proyectar las diapositivas correctamente. Y están, licenciada, correcta. Lice, en una consulta, ¿eso está en la guía de aprendizaje? Sí, fuentes secundarias, me parece que está en la página 10, por ahí más o menos. Si me ayuda revisando, Gracias, Lice. por favor. Ya. Todos los temas van a estar dentro de las guías de aprendizaje para que ustedes las puedan ir revisando. Ya. ¿Por qué no se quiere proyectar bonito? Bueno, ya les proyecto las diapositivas en específico. Ya. Entonces les decía, las fuentes de información a nosotros nos ayuda a nutrir como tal mi proceso de investigación. Una fuente primaria, como su nombre lo indica, van a ser todas las fuentes que van a tener de primera mano ustedes para poder nutrir su proceso de investigación. Ejemplo de fuente primaria, chicos. En este caso puede ser el diario que usted escribe, ¿sí? En donde por ahí en algún momento dentro de su adolescencia o por ahí algún primo, algún sobrino, ¿no es cierto? Tiene un cuadernito o tiene una aplicación, incluso, ¿no es cierto?, dentro de cualquier dispositivo, en donde va escribiendo o va anotando, ¿no es cierto?, diferentes cositas que le van pasando durante el día. Eso fue una fuente de información primaria. ¿Por qué? Porque usted está obteniendo información de primera mano, ¿sí? Sin haber sido procesada. ¿Qué quiere decir que una información haya sido procesada? Que usted ya no tiene que leer, digámoslo así, las 2 páginas para saber qué le sucedió al adolescente o al estudiante en este día, ¿sí? Sino que usted directamente va y lee, digámoslo así, un resumen, algo sintetizado, en donde ya no existen faltas ortográficas, en donde ya tiene las ideas de mejor manera ordenadas, ¿sí? En donde usted ya puede como tal obtener la información que necesita. Esa es una fuente de información secundaria. Cuando yo redacto, por así decirlo, de una mejor manera, toda la información o todos los datos que yo necesito saber, de tal manera que usted ingresa o toma la hoja y puede encontrar rápido lo que está buscando, ¿sí? Entonces, vamos acá. Les voy a proyectar las fuentes de
investigación para que las podamos observar, porque no se quiere cargar en la plataforma. Denme 5 segunditos y ya les aparece, ¿ya? Ya. Otra fuente de información primaria, hasta eso, va a ser también, por ejemplo, los cuadros o las obras de arte. ¿Por qué? Porque es una forma de comunicación o de expresión que no ha sido todavía interpretada o no está enmarcada precisamente, ¿sí? De esa manera, dejo de compartir la pantalla, de esa manera usted puede obtener o sacar la información de lo que, por ejemplo, el artista quiso expresar o quiso esbozar dentro de ese dibujo, dentro de ese cuadro, de la pintura que usted está observando. ¿Sí? Entonces, importantísimo que usted aprenda a diferenciar las fuentes de información, ¿no? Otro ejemplo de fuente de información primaria. Digamos que en su casita o en su cuadra sucedió un accidente, un choque. Entonces, usted quiere saber, ¿no es cierto?, la información, quiere recopilar datos para poderse nutrir de la información que estamos obteniendo, ¿no es cierto? Para ello, ¿qué hago? Realizo mi proceso de preguntar, ¿no es cierto? Pregunto al vecino o a la persona que esté cerca mío de la información, ¿no? De qué fue lo que sucedió, qué pasó. Entonces, ¿qué pasa? El vecino le dice, ¿no es cierto? De manera, digámoslo así, un poquito extendida de, ¿sabe qué? Parece, ¿sí? Parece que tenemos, no sé, el accidente porque el chofer vino borracho. Parece que la persona se cruzó en la calle y el chofer no avanzó a frenar, etcétera, ¿sí? Entonces, al momento en que usted comparte, digámoslo así, esta información o hace esta pequeña entrevista o encuesta a la persona, pues directamente tenemos por ahí ciertas pautitas, ¿no? Que me van a ir diciendo y me van a decir, ah, ya lo que sucedió específicamente es que un, un conductor imprudente o tal vez la persona se cruzó la calle y por eso sucedió el siniestro, ¿no es cierto? Pero voy a las noticias y en las noticias sí, en menos de un minuto ya me dice qué pasó, qué chofer fue, si se presentó falla en los frenos, si fue falla técnica del carro, si la persona tuvo la culpa, fue la imprudencia del peatón, cuál fue la resolución, se llevaron presos, se llevaron detenidos, se fugó, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un poquito de apoyo visual para que ustedes se puedan ir guiando, ¿ya? Entonces, a ver. Ya. Tenemos entonces fuente primaria, el material original, ¿sí? Con el que usted va a trabajar para extraer o obtener la información. Fuente secundaria, ya cuando la información ha sido procesada, ¿sí? La fuente primaria, cuando le preguntó al vecino qué sucedió en el choque. Fuente secundaria, cuando usted se da cuenta o se informa mediante las noticias, ¿no es cierto? La noticia es súper rápido, en 30 segundos, en un minuto, ya le informó. Nombres, número de placa, se deslizó, existió fricción, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia específica entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias de información. Aquí también vamos a tener como otro ejemplo de fuentes primarias lo que son las cartas, ¿sí? Al momento en que usted escribe una carta, ¿sí? O al momento en que recibe la carta, le da cierta información de cómo está la familia, de los sentimientos por ahí de una persona, etcétera, ¿no es cierto? Le da ciertos lineamientos. Las entrevistas también son consideradas como fuente de información primaria porque usted extrae, por así decirlo, el conocimiento o los datos que tiene una persona, digámoslo así, de manera no tan preparada, ¿sí? Por ahí la persona se demora unos 30 minutos en responderme la pregunta que yo establecí para la entrevista. Mientras que si me voy a una fuente secundaria, en donde yo puedo encontrar los libros, donde puedo encontrar yo revistas, las noticias como tal ya sintetizadas, las crónicas, que ustedes también debieron verlo dentro de literatura, ¿no es cierto? Las bibliografías, yo ya sé o yo me puedo enmarcar directamente en una información cortita, bien ordenada, adecuadamente redactada, así que me permite a mí comprender, digámoslo así, de manera mucho más eficiente todos los datos que yo quiero saber.
Cuando usted le pregunta, por ejemplo, a su abuelita o a su mamá, o algún pariente que usted tiene de cómo fueron ellos de adolescentes o qué hicieron, en ese momento usted está realizando un proceso, ¿no es cierto?, de consulta, de extraer datos, ¿no? Chuta, mi abuelita en su época era súper alegre, salía, conversaba, tenía un montón de pretendientes, ¿sí? Para que esa información se transforme en fuente secundaria, usted en este caso puede redactar o puede incluso hacer una biografía, ¿no es cierto?, de la vida de la persona, para que de esa manera solamente se resalten los puntos importantes, por así decirlo, o los momentos en la vida en donde fue sucesos, digamos, determinantes que marcaron la vida de X o Y persona, ¿sí? Entonces, no sé si me hago entender. Las fuentes primarias son mucho más largas, por así decirlo, en donde usted tiene que ir buscando los datos que usted necesita. La fuente secundaria ya está sintetizada, ya está ordenadita todas las ideas, ¿sí? La bibliografía de la abuelita, por ejemplo, empieza desde que es niña, ¿no es cierto? Desde que va a la adolescencia, desde que se casó y ya tuvo a sus hijos. Pero en cambio, si yo hago una entrevista a mi abuelita puede empezar la entrevista desde que el momento en que se casó, después de que se casó. Entonces ahí también tenemos información un poquito desordenada, ¿sí? Que luego nosotros tenemos que sintetizarla para convertirla en una fuente de información secundaria, ¿ya? Aquí entonces, chicos, vamos nosotros a tener también las características de fuente primaria que van a estar reflejados los datos de información en base a la perspectiva del autor o del testigo presencial. Para el testigo, por ejemplo, en el caso del accidente, ¿sí?, de tránsito, para el testigo puede ser que el conductor tuvo la culpa, ¿sí? Pero ya al momento de analizar más allá, yo ya doy dentro de las fuentes secundarias un testimonio mucho más real, apegado a los hechos, ya no una fuente subjetiva, ya digo, sucedió que el peatón infringió la regla peatonal, me invento en este momento, la regla peatonal 10 y por ello se suscitó el accidente de tránsito o el siniestro. ¿Sí? Entonces, las fuentes secundarias también hay que tener en cuenta, chicos, que van a ser mucho más objetivas, de tal manera que la fuente secundaria es mayormente aceptada dentro de los procesos de investigación. Esto debido a que por las características que presenta la información secundaria en donde yo digo mi perspectiva y mi perspectiva puede estar errónea, entonces no es tan válido como las fuentes secundarias en donde yo ya realizo diferentes procesos para poder tener una visión más clara, detallada y real de lo que sucedió, ¿sí? Ok, entonces chicos, vamos en base a esta pequeña explicación a jugar un pequeño jueguito, ¿sí? Usted va a tener que ordenar, por favor, las fuentes secundarias y las fuentes primarias de la información en base al siguiente ejercicio que les voy a proyectar. Denme un segundo nada más. Ya, aquí chicos, ¿sí? Recuerde, fuentes primarias de investigación, tenemos todo lo que son los diarios, todo lo que es de primera mano, ¿no? Fuentes primarias. Fuentes secundarias, lo que ya se procesó, lo que ya está ordenadito, lo que ya está, digámoslo así, establecido de manera mucho más ordenada, mucho más bonita, ¿ya? Vamos acá. Ya, también se puede ver la pantalla, ¿verdad? Vamos a iniciar con el jueguito. Denme en 5 segundos. Ya, acá. Vamos, a ver. Primera. Ya, ahí. La observación, chicos, ¿será una fuente primaria o una fuente secundaria de información? Observar, que yo observe directamente. ¿Qué será? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Que por ahí me interesó. Fuente Primaria. primaria, porque usted está Primaria. observando. Primaria, Dice. dice. Ya, todos de acuerdo, ¿no es cierto? Ya. Vamos a poner observación con fuente primaria. Excelente. Vamos a la segunda. Los libros y las revistas, ¿sí?
¿sí? Que en este caso ya está sintetizadito, ya está solamente los puntos importantes. ¿Qué será, chicos? ¿Una fuente de información primaria o una fuente de información secundaria? Secundaria, Lice. También. Secundaria, Lice. Secundaria. Primaria. Secundaria, muy bien, chicos. Pues Es que una fuente de sigue. información secundaria. ¿Por qué? Porque ya está solamente los puntos que usted necesita saber, ¿no es cierto? Ya está comidito, por así decirlo, la información en donde yo entiendo el tema específico, ¿sí? Entonces, es una fuente de información secundaria, ¿ya? Excelente. De acá, ya. Vamos. La bibliografía especializada será una fuente de información primaria o una fuente de información secundaria. Bibliografías Secundaria. especializadas. Secundaria, dice. Secundaria. Muy bien. Secundaria, Lice. Fuente de información secundaria. Aquí ya solamente me da los datos específicos. Excelente. Vamos. La prensa, fuente de información primaria o secundaria. Ya cuando usted se entera de la Primaria. Secundaria, porque ellos se enteran luego. Secundaria. Secundaria, Lice. Ah, sí. Exactamente. Sí, Ahí a la- secundaria, Lice. Perfecto. La prensa ya no le dice media hora, verá, parece que sucedió que fue culpa del chofer que se accidentara. Parece que no ha valido los frenos. No, la noticia o la prensa ya le da directamente los datos, ¿no es cierto? Excelente. Grupos focales se refiere a grupos de personas con características similares que usted puede ir a entrevistar, por así decirlo, o ir a hacer observaciones. Entonces, grupos focales, chicos, serán fuentes primarias o serán fuentes secundarias. Primarias, Lice. Primarias les dicen. Muy bien, fuente primaria. ¿Ya? Y el Internet, como es una fuente, digamos así, de información sumamente amplia en donde usted ingresa y consulta cualquier cosa, necesariamente va a ser una fuente de información Primaria. Secundaria. Licenciada. Secundaria. 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 Muy bien. Fuente de información directamente secundaria. ¿Ya? Excelente, chicos. Entonces, si yo en la pruebita, que ya mismo les voy a colocar, les ponemos, ¿no es cierto? Chuta, a ver, ¿qué fuente de información es el libro? ¿Cuál me dirán? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, Lice. Secundaria, dice. Excelente. Fuente de información secundaria. Yo les digo revista. Fuente de información. Secundaria. Secundaria. Muy bien. Pedrito es policía y entrevista a un testigo de una escena de un crimen. Fuente de información primaria o secundaria. Secundaria. Primaria. Primaria. Muy bien. Recuerde, por favor, que fuente primaria siempre es la de primera mano, la que usted tiene ahí cito, ¿no es cierto? Y en muchos casos, la fuente de información no es objetiva, ¿sí? Un testigo no es objetivo, por ahí es fácilmente influenciado. Los libros, las revistas sí son objetivas porque le dan los datos, le dan la información en base a estadísticas, en base a teorías que han sido comprobadas. Exacto. Entonces usted siempre póngase eso, ¿no? A ver, ¿esto es objetivo o esto no es objetivo? El chisme que me contó la vecina que ha visto a X o Y persona por ahí, ¿será una fuente de información primaria o una fuente de información secundaria? Primaria. Ajá. Primaria, porque puede ser que por ahí la vecina vio a X con Y, imaginó que ya hasta casados están, pero resulta que estaban conversando nada más un ratito, ¿ya? Nada más, ¿sí? Entonces, la importancia, por favor, de que usted pueda distinguir fuente de información primaria y fuente de información secundaria para que lo pueda agregar dentro de su investigación. Vamos al siguiente, que son los datos internos y los datos externos. En este proceso de investigaciones de mercado, yo siempre voy a tener datos externos que se van a referir a todo lo que se encuentra fuera de la empresa, ¿sí?
Siempre en un proceso de emprendimiento yo puedo tomar como referencia alguna empresa que ya existe, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer un emprendimiento de pollo frito, ¿sí? Entonces me voy a una empresa que ya existe. Puede ser el KFC, puede ser el Campero, ¿no es cierto? Y voy recolectando datos precisamente de esta temática, ¿sí? Voy tomando datos de todos los datos que se tienen fuera de la empresa del Campero. Cuándo se creó, cómo se creó, cuál fue, digamos, el suceso, cuál es la historia detrás de la creación, ¿no es cierto? Cuáles son los proveedores y demás cositas que puedo yo encontrar fuera de la empresa, ¿sí? Información, digámoslo así, que yo busco en internet y lo encuentro, ¿ya? Que cualquier persona puede tener acceso. Y también existen los datos internos. Los datos internos, como su nombre lo indica, van a encontrarse únicamente dentro de la empresa, ¿sí? Son fuentes que yo encuentro o son datos que yo encuentro solamente dentro de la empresa y que ciertas personas únicamente tienen acceso. Por ahí puede ser los datos de la receta, ¿no es cierto? La receta secreta. Por ahí puede ser que yo tenga los datos de cómo se maneja lo que es la preparación, la materia prima, tal vez vienen de granjas especializadas los pollos, tal vez tienen un tipo de alimentación específica, o sea, datos que no son del público en general y que solo puedo acceder cuando pueda estar dentro del emprendimiento, si el emprendimiento me facilitan ciertos datos, cierta información. Yo puedo tener los dos, ¿no es cierto? Puedo establecer mi proceso de investigación en base a los dos datos, tanto externos como internos. De esta manera yo investigo como tal todo el mercado. Por ahí digo, ya, lo que sucede al momento de yo tener información dentro de la empresa, que sí es factible, no solamente hay que realizar algunos procesos, sí pasar ciertas barreras técnicas que se establecen, que sí le pueden dar cierta información. Yo puedo comparar y decir, ya, mire, Campero, siendo, digamos, la empresa grande o poderosa que es dentro del país, bajó su índice de ventas porque no realizaron un proceso de publicidad, porque no manejan, digámoslo así, los precios y las porciones de acuerdo a la necesidad del cliente y demás. Y también puedo analizar por ahí, no sé, alguna estadística, algo que me faciliten y decir, ya, se estableció un proceso de publicidad, de segmentación de mercado y incrementaron su nivel de venta, se posicionaron mucho más. Espérenme. Se posicionaron mucho más dentro del mercado, ¿sí? Entonces, al momento en que yo tomo la información, ¿sí? Tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias y también de los datos que me proporcionan los diferentes emprendimientos, yo puedo realizar un análisis de todo mi mercado y minimizar los riesgos. Es decir, ya, entonces si les fue mal porque no realizaron un proceso de publicidad, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a elaborar un plan publicitario, ¿no es cierto? En base a mi población, segmento el mercado. Les fue mal porque no realizaron porciones o platos de acuerdo a la necesidad de la población o con nombres o características que como que la población esté mucho más predispuesta a consumir el producto. Ya, yo sí voy a diseñar un combo o un producto que esté mucho más relacionado a las necesidades de mi población. ¿Sí? Entonces, digámoslo así, al momento en que yo analizo, yo investigo, yo recaudo datos, evita, ¿sí? O evito que yo pueda cometer los errores que ya se han cometido dentro de la industria, ¿sí? Evitando literalmente los riesgos dentro de mi emprendimiento y surgiendo, ya mucho más allá. Entonces, quedamos de la siguiente manera, chicos. Fuentes de información o fuentes o datos que yo voy a obtener dentro de mi proceso de investigación se van a dividir en fuentes primarias y en fuentes secundarias. Ambos tipos de información van a ser datos externos y datos internos, ¿sí? Dentro de las fuentes primarias, como por ejemplo tenemos la encuesta que nosotros decíamos, ¿no es cierto? Usted va donde X persona y le empieza a decir, ¿qué pasaría, vecina, ayer? ¿La alarma sonó? Entonces le realiza, pues tiene ya como que preguntas, ¿no es cierto?, dentro de su mentecita para ir comunicando, para ir extrayendo datos de esa persona. Analogías. Las analogías, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, son las comparaciones que se hacen
¿sí? Dentro de dos cosas o dentro de dos situaciones en específico. Los experimentos, donde usted por ahí, no sé, quiere saber si la teoría de los estados de agua, por ejemplo, son reales. Esa teoría, los estados de agua son líquido, ¿no es cierto? Sólido y gaseoso. Entonces yo quiero saber si de verdad existe. Aplico mi experimento. Hago la observación. Observación también es observar literalmente la interacción de las personas o la reacción de diferentes procesos químicos, físicos y demás, sin la intervención de mi persona o también con la intervención, ¿no? Puede hacer observaciones en espacios controlados o al aire libre. Por ejemplo, yo quiero saber cómo reaccionaría mi perrito si lo dejo solito en el parque. Entonces, me voy o establezco otro lugar para que yo pueda tener una buena visibilidad e identifico cómo reacciona. Hago esa observación. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Y tenemos los grupos focales que, como les decía, son grupos de personas con diferentes características o con características en comunes que yo establezco o selecciono para mi proceso de investigación, ¿sí? Como fuentes secundarias tenemos las bibliografías especializadas, los libros, las revistas, la prensa y el internet, ¿no? Todo lo que ya sea información procesadita, ¿sí? Fidedigna, que usted sabe que esto es real, ¿sí? Ok, hasta ahí entonces tenemos listo nuestro proceso, ¿ya? Vamos acá. Dentro de mi proceso de investigación, aquí, vamos a encontrar también lo siguiente. Vamos a jugar, ¿ya? A ver, aquí chicos, vamos, hoy se me subió mucho. Ya, aquí vamos a clasificar entonces. Nosotros ya conocemos lo que son fuentes internas, fuentes externas, fuentes secundarias y fuentes primarias. Ahora, vamos a tomar la definición y vamos a unirla con lo que les acabo de decir, ¿no? Identificar qué tipo de fuente es. Vamos, yo les leo. Dice, es la información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo. ¿Cuál será? Externa. Otra, ya puede Fuentes ser primarias. fuentes primarias, ¿ya? Muy bien. Otra dice, son aquellos que se encuentran fuera de la empresa. Cualquier persona puede tener acceso. ¿Cuál es? Fuente interna, fuente externa, secundaria. Externa. Fuentes externas. Fuentes externas, profesora. Muy bien. Información, ya. La otra es, son aquellos obtenidos en la empresa. Son los datos que yo obtengo en la empresa. Este de acá. Son fuentes internas. Datos internos. Externa. Ya. Bien. Ya. Es la información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo. Dijimos que es fuente Fuente primaria. Primaria. Fuente primaria. ¿Ya? Y finalmente tenemos información ya producida por otros, ya existente, por otros autores o instituciones y que se recopila en libros y revistas. Ese es fuente. Fuentes secundarias. Fuentes secundarias. Excelente. Fuentes secundarias. ¿Ya? Excelente, chicos. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro proceso, ¿no es cierto? De fuentes primarias de información. ¿Sí? Espérenme 5 segundos que se les refleje. Ya. Entonces, yo les pongo la prueba, ustedes ya deben de saber, ¿no? Espérenme 5 segundos que se cargue. ¿Ya? Listo. Hasta ahí. Preguntas, dudas, chicos. Todo bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo bien, profesora. Sí, listen, todo bien. Excelente. Es tema súper facilito, ¿ya? Ahora, nosotros posteriormente vamos a ver lo que se conoce como los instrumentos de investigación. Siempre dentro de los instrumentos de investigación, uno de los más utilizados es la encuesta o el cuestionario. Yo por ahí les apliqué, por ejemplo, a los chicos de primero, ¿no es cierto? En donde decíamos, a ver, vamos a seleccionar quién va a ser su madrina, ¿sí? Entonces se les enviaba, ¿no es cierto?, un proceso de encuesta y usted iba contestando. Vamos en este periodo lectivo nosotros también a realizar una encuesta, ¿sí?, específica del tema de investigación o del emprendimiento que usted esté desarrollando, tenga la idea que desea posteriormente desarrollar para que pueda ir recopilando información.
¿ya? Entonces, esa es una tarea que les voy a enviar posteriormente, ¿no? Entonces, ahorita no, pero ya les voy explicando para que ustedes puedan ir identificando, ¿ya? Ok, entonces, denme un segundo, les voy a proyectar esta diapositiva de acá. Ya. Verán, la clase anterior nosotros nos estábamos hablando sobre cómo establecer, ¿no es cierto?, el objetivo. Que yo les decía, el objetivo tiene que estar en base a, estar conjugado, mejor dicho, en base al verbo infinitivo. Y los verbos infinitivos, les decía, siempre van a terminar en ar, en ir, ¿ya? Vamos. Aquí tenemos la tabla o la taxonomía de Bloom, en donde usted puede encontrar todas las posibles acciones que usted puede realizar dentro de su emprendimiento. Entonces, la encuesta que usted va a aplicar posteriormente, que ya les voy a enseñar cómo se diseña, ¿sí? Y también cómo ustedes lo tienen que enviar, siempre deben de ir establecido al inicio de esa encuesta el objetivo. Es decir, ¿qué es lo que usted pretende realizar o qué acción usted pretende ejecutar en base a la aplicación de esta encuesta, en base a la obtención de los resultados? Usted pretende calcular a cuántas personas, no sé, le gusta la nueva creación que usted está realizando. Por ahí, no sé, me invento, usted está haciendo diferentes tipos de arroz para poder emprender. De calcular la preferencia, ¿sí?, o el gusto que tienen las personas por el arroz con choclo. Ya, me inventé. O por ahí digo, identificar si a las personas les gusta el arroz con choclo, ¿sí? O replicar por ahí, replicar la receta de, no sé, de la guatita. Ya, me invento. Entonces usted tiene que establecer una acción, ¿sí?, para poder tener un objetivo, o sea, una finalidad, el proceso de encuesta que usted va a aplicar. De tal manera que todas las preguntas que usted vaya a generar dentro de esa encuesta o dentro de ese cuestionario estén construidas o estén direccionadas para que usted pueda cumplir con la acción que está estableciendo al inicio de la encuesta, ¿sí? El objetivo. Por ejemplo, su objetivo para el fin de semana es pasear con su pareja o con su familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder pasear con mi familia? Como ya es feriado, entonces yo tengo que primero terminar de hacer todas mis tareas, ¿no es cierto? Segundo, establecer el presupuesto que vamos a utilizar para la salida. Tercero, crear, ¿sí?, o desarrollar el plan o las actividades que vamos a hacer en familia, ¿sí? Entonces, mire, exactamente, usted tiene el objetivo es como tener un caminito, una guía, ¿sí?, que le dice, a ver, si usted quiere llegar del punto A al punto B, ¿qué tiene que hacer? Ah, ya tengo que dejar haciendo todos los pendientes del trabajo listos. Tengo que terminar todos mis deberes. Tengo que decirles que vamos a salir para que estén listos, y tengo que ver qué película está en el cine, en qué horario, en qué momento, establecer el presupuesto, ¿no es cierto? Que la podemos hacer súper rápido, pero que implica diferentes acciones de mi parte, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes ya vayan pensando, por favor, en el objetivo de su encuesta, ¿sí?, en el tipo de encuesta que usted va a establecer. Si usted me pone, por ejemplo, me invento, analizar la fórmula del KFC. Perfecto, entonces, a ver, ¿cuáles serían las preguntas de la encuesta? Identificar, no sé, ingredientes. ¿Qué ingredientes tiene? Le puede poner ahí, no sé, sal, azúcar, páprica, me parece que es, diferentes especies o demás que usted puede ir identificando al momento de degustar. Me invento, puede ser. Pero todas las actividades o todas las preguntas, mejor dicho, que usted vaya a colocar en su encuesta debe de estar direccionado a cumplir el objetivo que me estaba planteando al inicio, ¿sí? Eso les voy a revisar, ¿no? Otra cosa muy importante para que usted pueda establecer su objetivo general va a ser responder a 3 preguntitas, ¿sí? Primero, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es la finalidad de que yo aplique esta encuesta? Ah, ya, quiero identificar, quiero aclarar, quiero determinar, quiero establecer, ¿sí? ¿Y qué busca usted conocer? Busco conocer cuál es la receta secreta del KFC.
quiero determinar entonces cuál es la receta del KFC. ¿A quién quiero llegar o para qué sirve esta encuesta como tal? ¿A quién quiero llegar? Y cuál es el éxito o el fracaso de esta investigación, identificar, ¿no?, hasta qué punto yo realizo mi proceso, ¿sí? Hay muchas veces en las que ustedes se plantean objetivos sumamente grandes. Por ahí dicen, mi objetivo con esta investigación es erradicar el hambre del mundo. ¿Ese objetivo es posible? ¿Es real? En base a los recursos que usted está teniendo actualmente. ¿Es un objetivo No, No es real. No. No, Liz. No es real. Eso hay que tener muchísimo cuidado al momento de establecer un proceso de investigación. No solamente aquí que usted está en el colegio, sino cuando ya vaya a la universidad o instituto. Al momento en que usted plantea o establece una acción dentro del objetivo irreal, su proceso de investigación no se completa y por tanto, mala nota ahí. Le van a poner mala nota porque no ha colocado bien los objetivos de investigación. Por eso, siempre que hacen una tesis, un proyecto, una monografía, en donde van directamente los objetivos, siempre les revisan objetivos. Siempre, y ahí caen siempre dentro de los objetivos, porque no establecen un proceso real de lo que puede hacer. Usted no puede detener el hambre del mundo, pero sí puede desarrollar estrategias para minimizar el impacto de la hambruna en un sector en específico, en una población, tal vez incluso en una ciudad si usted tiene los recursos, pero siempre hablamos de chiquito, en base a los recursos que usted tiene, ¿sí? En base al tiempo también que usted tiene. Por ahí dice, quiero desarrollar una fórmula nueva del KFC. ¿Cuánto tiempo tiene para que usted pueda realizar esta investigación? 2 semanas, un mes. ¿Lo puede realizar? No, porque necesita investigar procesos de cocción, necesita usted jugar o diseñar diferentes mezclas, diferentes recetas que por ahí se puedan ir acercando a lo que usted quiere hasta lograr cumplir su objetivo. Entonces, siempre yo tengo que establecer mis recursos, que en este caso mis recursos es tiempo y dinero, la parte financiera y el tiempo. Siempre identificando si estos dos alcanzan para las actividades que yo quiero hacer. Usted me quiere colocar, desarrollar una guía de cómo establecer un emprendimiento. Eso no lo va a lograr o no lo va a conseguir dentro de un mes, dentro de 2 meses. Es un proceso largo de investigación en donde usted tiene que analizar diferentes emprendimientos, tanto los que han fracasado como los de éxito, para poder realizar una comparación y desarrollar el documento del que usted me está hablando, ¿sí? Entonces, siempre establecer objetivos pequeños para que yo los pueda desarrollar, los pueda cumplir y pueda hacer la acción de emprendimiento que me estoy estableciendo, ¿no? La acción de investigación, ¿ya? Eso, chicos, entonces nos quedamos hasta ahí, por favor, la clase del día de hoy. Como les digo, todavía no les mando la encuesta, el deber de encuesta, pero es un deber que vamos a tener que realizar, ¿no? Queda pendiente ese deber. Listo, chicos, ¿ya? Nos vemos, mis chicos. Muchas gracias por la atención. Déjenme, les dejo de compartir la pantalla. Ahí está. Listo, ¿ya? Chao, chicos. Que tengan bonita noche. Pongan atención. Gracias, Lice. Lice. Igual. Gracias, Lice. Hasta mañana.